Podemos, señor director, ponerlo en pantalla en cuestiones y en elementos como los que yo mencionaba, ¿no? Que son respuestas directas o indirectas. Esta es muy directa, por cierto, hay que marcarlo, a lo que son los planteos desde el punto de vista del gobierno, o en este caso desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en medio de lo que era la represión de la policía de la ciudad. En los últimos 2 días, allí en el barrio de Recoleta, Ricardo López Murphy tuitea: ¿son ellos o nosotros? ¿No? Como si hubiese alguna duda de cómo es el planteo que se hace desde algunos sectores. Es un elemento más para charlar esta noche con quien voy a presentar en este momento. Su nombre es Rocco Carbone. Rocco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julián? Bueno, Rocco es filósofo, es escritor, es investigador, es periodista. La verdad que los invito a leerlo muchísimo. Escribe mucho, sabe muchísimo de muchas cuestiones, la verdad. Yo he leído últimamente un artículo con el cual quiero arrancar esta noche. A ver, señor director, si podemos verlo. Solamente para tener una referencia gráfica de lo que vamos a estar hablando, que es que dice poder parecerse. No sé por qué le ponen ámbito.com, porque esto está publicado en el cohete a la luna. No es de ámbito, me gustaría que hubiese sido de ámbito, pero bueno, es del cohete a la luna. Lo que se suscribe allí abajo es el Poder Judicial y la mafia, ¿no? Y donde se traza un paralelismo bastante interesante, Rocco. Sí, podemos empezar. ¿Podemos arrancar por ahí? Sí, poder parecerse. Pusimos este título con una compañera, colega, Natalia Salvo. Con Natalia Salvo le mandamos un beso grande. Sin duda, porque efectivamente hay un vínculo y hay un parecido entre 2 poderes que parecen lejanos. El poder judicial argentino y las formas mafiosas. Cuando hablamos de mafia, o por lo menos yo cuando hablo de mafia, hablo de formas criminales vinculadas con la criminalidad organizada de tipo mafioso italiano, que luego a través de las migraciones masivas italianas hacia el resto del mundo, llegaron, entre otros lugares, también al Cono Sur y a la Argentina, y esto hace más o menos 100 años. Y el poder mafioso y el poder judicial, o un segmento del poder judicial argentino, se parece a las formas mafiosas. Yo te diría que tienen en común 3 elementos, Julián. El elemento omertoso, el elemento de la omertá. Esa palabra quiere decir muchas cosas, no se puede explicar fácilmente, pero es la ley de silencio de la mafia, la ley de ceguera, sordera y silencio. Es una palabra compleja que se puede vincular a la figura de un poeta griego, Homero, un poeta ciego, por ejemplo, al castellano, que se hablaba en el sur de Italia durante el reino de las 2 Sicilias, reino que estaba conducido por una corona española, humildad, omertá. Y omertá es la ley de silencio mafiosa, que se aplica siempre a los contrincantes de los poderes mafiosos. Y me parece que el Poder Judicial argentino tiene un vínculo con esa lógica, con esa palabra, porque efectivamente pretende silenciar una de las grandes formas emancipadoras nacionales, una de las grandes formas emancipadoras argentinas y latinoamericanas, te diría, que es un símbolo, un nombre, que es Cristina Fernández de Kirchner, y un amplio espacio popular y nacional que ese símbolo encarna. Eso te diría que es el primer elemento, que comparten el Poder Judicial y las formas o las lógicas mafiosas en la Argentina. El segundo elemento es la violencia. La violencia. Bueno, la violencia, cuando vos introdujiste el programa, cuando hiciste el editorial, empleaste esa palabra. Sí. Bueno, la violencia es la herramienta constitutiva de la mafia. O sea, todas las formas de las mafias clásicas y de las mafias modernas se organizan alrededor de una herramienta que es la violencia y que se aplica siempre a los contrincantes de las formas mafiosas. Y luego el tercer elemento, te diría que es el fundamentalismo. Bueno, tanto la violencia como el fundamentalismo mafioso lo podemos vincular también con un segmento del Poder Judicial argentino. La violencia aplicada a la otredad,
nuevamente a ese símbolo que decíamos antes, Cristina Fernández de Kirchner, y luego el fundamentalismo. Que si pensamos esa palabra, sí, la podemos ver de manera muy clara, te diría, en ese tuit que estabas mencionando ahora, de López Murphy: somos nosotros o ellos. Bueno, esa es la idea de la grieta, es la idea del fundamentalismo. Ahí lo estamos viendo. Hay muchísimos. ¿Son ellos o nosotros?, dice López Murphy. Pero escucha esto, hay muchos fundamentalismos. Sí. El capitalismo es uno, el racismo es otro, el nazismo es otro, el patriarcado es otro. Ahora, digamos, estos tipos de fundamentalismos coinciden en un punto. ¿Cuál es ese punto? La negación de la otredad. Hay una negación, ¿no?, del otro. Hay una negación del otro, o hay un desconocimiento de que el otro es distinto respecto de lo que soy yo. Y ese otro debemos negarle cualquier cosa. Derecho a palabra, derecho a expresión, derecho a agregación, el derecho a la existencia. Y todos los fundamentalismos, en la Argentina hay muchos fundamentalismos. Digo, los fundamentalismos los podemos encontrar en la historia de la humanidad en muchos lugares. Por ejemplo, los vuelos de la muerte o los campos de concentración. Y me parece que, por ejemplo, la violencia, la omertá y el fundamentalismo efectivamente son formas que se vinculan con la mafiosidad y que podemos encontrar anudadas en el poder judicial, en el poder policial de la ciudad de Buenos Aires, y también en una forma de la politicidad nacional, que es lo que llamamos en términos generales las derechas vernáculas. Lo digo así a propósito, derecha vernáculas, porque me parece que decirle derecha nacional o derecha argentina sería un contrasentido, porque de argentino y de nacional esa derecha no tienen absolutamente nada. Son más o menos eso, vernáculas. La verdad que me resulta sumamente interesante, casi que repreguntaría todo, pero te abro el juego para ver cuáles son los puntos de contacto con esto que estamos viviendo. Haces una descripción de lo que de alguna manera es un emergente que surge del Poder Judicial. Digo, la construcción política alrededor de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué tipo de desafíos plantea para todo esto que vos estás señalando? Digo, ¿desde qué punto de vista puede ser percibido como algo amenazante a todo eso? Cristina Fernández de Kirchner, como decíamos, sí, es un símbolo. Y efectivamente es un símbolo porque moviliza muchas temporalidades, moviliza afectos, moviliza el amor, efectivamente, como vos decías bien en el editorial, y todos esos elementos son elementos refractarios para esa derecha vernácula. Y ese símbolo, que efectivamente es un símbolo complejo, sí, digamos, arrastra la memoria, una memoria corta de los últimos 20 años, una memoria larga, que es la propia memoria del peronismo, 70 años, y te diría algo más, arrastra una memoria aún más larga, que es la memoria de las grandes formas emancipatorias argentinas y latinoamericanas. Mira, ¿por qué digo esto? Porque eso se veía claramente en la concentración en el barrio de Recoleta del otro día. Digamos, ahí efectivamente se podía ver que Cristina inmediatamente es un símbolo, porque no había solo en la concentración, en la manifestación popular, en la alegría y en la fiesta popular, no había solo, digamos, fuerzas vinculadas con el peronismo, sino que había grandes y múltiples tradiciones políticas, progresistas, emancipadoras, sí, de izquierda. Bueno, eso es el primer elemento que digamos, agrega ese símbolo. Y luego me parece que abre otra perspectiva, de otra temporalidad, que es una perspectiva de futuro. Eso es la promesa de un futuro posible, argentino, popular y nacional, o nacional y popular, y latinoamericano también. Entonces me parece que efectivamente todas estas cosas no pueden ser toleradas por esa derecha vernácula. Y vos decías otra palabra, que es el odio, o los discursos del odio. Yo no estaría tan seguro de eso. No me convence mucho ni la palabra odio ni la palabra discursos del odio, sino que creo que hacia la figura de la vicepresidenta hay una voluntad desaparecedora.
hay una voluntad de acallarla, hay una voluntad de que efectivamente esa memoria de los años kirchneristas desaparezca de la Argentina. Y eso lo vemos tanto en la acción de la mediaticidad monopólica argentina, como en la acción de un segmento del Poder Judicial, como en la acción, por ejemplo, de los vecinos de Recoleta. Los vecinos de Recoleta, ¿de qué se quejaban, por ejemplo? De ruido, de la fiesta popular, de las canciones, de los bombos, de los choripanes, de la parrilla, y efectivamente que pretendían que hubiera silencio. Que hubiera silencio, que hubiera tranquilidad. Digamos, todo lo popular, el gran carnaval popular, lo digo en el mejor sentido de la palabra, por supuesto. Eso no podía ser tolerado por el sentido común general de ese barrio. ¿Y qué hacían? Estuve ahí, de muchos balcones. Bueno, en los balcones también acontecían muchas cosas. Primero estaba la policía que filmaba. Luego, si querés, podemos hacer un comentario sobre esa policía que filmaba. Pero había muchas personas que de los balcones, de noche, cuando no se los o la veía, tiraban huevos o, por ejemplo, tiraban objetos contundentes. Bueno, esa era una manera de efectivamente decir a la movilización pacífica, popular, festiva, alegre, que se retirara, que se fuera. Y esto que estoy diciendo me parece que tiene un contrafrente, en la acción de la policía. Hoy leía, antes de venir acá, un tuit del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, y hablaba de violencia mafiosa. Eso me parece que es muy interesante, y me parece que el gobernador Kicillof tiene mucha razón, digamos, en adobar o en poner el adjetivo de mafioso a la violencia. Porque cuando hablamos de mafia, Julián, hablamos básicamente de un principio cognitivo, de un principio lógico, que es básicamente el contrapunto entre lo legal y lo ilegal. La mafia siempre se mueven entre ámbitos que tendemos a pensar como antitéticos, lo legal y lo ilegal al mismo tiempo. Bueno, ¿por qué esa violencia se puede adjetivar de mafiosa? Porque efectivamente había policías y luego, o policía por la calle, que efectivamente reprimieron, pero algunos de esos policías con una cámara se habían ubicado en lugares estratégicos, en las azoteas, en los balcones, en las partes altas de los edificios de Recoleta, para filmar no la acción de los propios policías, sino los manifestantes, las manifestantes. Había señores mayores, señoras mayores, nenes, lo vimos ayer, incluso en Caníbales. Bueno, ahí vemos un accionar mafioso, básicamente porque los policías que estaban desplegados en la calle estaban llevando a cabo, digamos, un trabajo, ¿no? O sea, estaban ocupando una función legal, pero esos pocos policías que se trepaban a las azoteas, a los balcones, digamos, estaban operando ilegalmente. Incluso ese subrayado lo hizo un diputado, uno de los diputados más interesantes que tiene el Parlamento Nacional, que es Leopoldo Moró, que dijo, efectivamente, esos policías que estaban filmando no el accionar policial, sino a los manifestantes y a las manifestantes, quiebran de alguna manera, violentan de algún modo la ley de inteligencia. Ahí vemos ese contrapunto entre lo legal, policías que están llevando a cabo la represión, y la parte ilegal, policías que no deberían filmar a los manifestantes y a las manifestantes, sino el propio operato o la propia acción de los escuadrones policiales. Y en la misma lógica, Julián, si lo pensamos bien, del aparato de espionaje. El aparato de espionaje que se tendió durante los años 15, 16, 17, 18 y 19, funcionaba también con este principio de lo legal y legal. Había agentes regimentados en una institución, pero que servían no a la soberanía nacional, no al interés soberano del pueblo argentino, sino a una facción política. Entonces, lo que vimos ayer es una violencia mafiosa donde la policía de la ciudad funcionaba como una suerte de ojrana, lo digo así a propósito, como la policía zarista,
efectivamente estaba encabalgada entre prácticas legales e ilegales. Rocco, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros esta noche. Me quedaría escuchándote toda la noche. La verdad que es un placer. Y bueno, por supuesto, los invito a todos ustedes a leerlo a Rocco Carbone, que sabe muchísimo de muchas cuestiones. Bueno, el caso de todo lo que es el tema de la mafia en la Argentina, la mafia que viene de Italia, ¿no? Ni más ni menos. Realmente es muy apasionante.